Hay herencias que no traen oro, sino maldiciones. Esta es la historia de Elara Mendoza, una brillante estudiante de doctorado en psicología clínica. Creía en la empatía, en la estructura, en la redención. Pero su abuelo, el doctor Alistair Caney, creía en algo mucho más oscuro: la manipulación, el control, el poder. Cuando Alistair murió, no dejó dinero, ni propiedades, solo una herencia que jamás debió existir. Una colección de diarios encuadernados en cuero, escritos con una precisión inquietante. En ellos describía experimentos de psicología oscura y programación neurolingüística encubierta. Su gran obra la llamaba El Diario de la Oscuridad. Una semana después del funeral, la ciudad se estremeció. El famoso curador de arte Julian Voss se había arrojado desde su ático. La policía lo catalogó como un suicidio repentino, un caso más, sin misterio, sin culpa. Pero Elara sabía que nada de eso era casualidad. Al revisar las primeras notas del diario, descubrió algo aterrador. Su abuelo había documentado un método llamado anclaje lingüístico inverso, una técnica diseñada para plantar una frase absurda en la mente de una persona, hasta convertirla en un detonante fatal. Elara comparó las notas con el reporte policial. Momentos antes de morir, Julian Voss había llamado a su asistente preguntando por la etiqueta roja del vino de 1945. Una botella que no existía. Esa era la misma frase que su abuelo había descrito como el disparador final del suicidio inducido. Entonces lo comprendió. Alguien estaba replicando los experimentos del abuelo. El diario había sido desenterrado. Elara sintió un frío que le recorrió el cuerpo. El miedo se convirtió en pánico cuando su teléfono vibró. Era una foto. Su hermano menor, Leo, aparecía junto a un joven de mirada vacía y sonrisa perfecta. Había algo en su expresión, algo que no pertenecía a este mundo. Elara reconoció esa mirada. La había leído en los apuntes del abuelo. Era la descripción exacta del maquiavelismo de alta funcionalidad. El joven se llamaba Silas, el primo secreto, el heredero rival, y Leo era su nuevo experimento. Elara comprendió que no podía acudir a la policía. Nadie creería que los diarios de un muerto estaban cobrando vida. Tenía que jugar el mismo juego que su enemigo. Tenía que hablar en el idioma de la oscuridad. Usando las técnicas de persuasión maquiavélica del propio diario, escribió una nota y la dejó en el buzón de su hermano. Sabía que Silas la interceptaría. La nota decía: el ancla se desató. El vino de 1945 espera en el estante 3.4. Era un mensaje en clave. Una advertencia y una declaración de guerra. Silas la encontraría. Y cuando lo hiciera, entendería perfectamente lo que significaba. El juego había comenzado. El diario de la oscuridad acababa de abrir su primera página. Silas recibió la nota. Y cuando la leyó, sonrió. Una sonrisa helada, calculada. Había entendido el mensaje. Elara sabía quién era, y estaba lista para enfrentarlo. En ese momento, el juego dejó de ser un secreto. Comenzó una guerra silenciosa entre dos mentes formadas por el mismo maestro y un solo libro. Silas, fascinado, fue directo a la clave escondida en la nota. El estante 3.4. Una referencia exacta a una página del diario donde se detallaba el procedimiento para anular la voluntad de un individuo. Él comprendió que Elara poseía la otra copia del texto, y eso lo excitaba intelectualmente. Elara era su igual, y el abuelo, al final, le había dejado un rival digno. Elara, por su parte, sabía que no tenía tiempo. Silas ya había comenzado su experimento con Leo, y cada conversación, cada gesto, era parte de un proceso de manipulación sistemática, el método de despersonalización por espejo.
No podía advertir a su hermano directamente. La manipulación de Silas lo haría desconfiar de todo, incluso de ella. Así que Elara decidió protegerlo desde dentro. Usando las teorías del propio diario, creó un escudo psicológico. Aplicó el llamado anclaje de refuerzo positivo invertido, una técnica para insertar un código emocional de defensa. Durante una conversación aparentemente casual, Elara reavivó un recuerdo de la infancia de Leo, un momento en que él había sentido orgullo, poder y pertenencia. Asoció ese recuerdo con una simple frase: todo arte deja una huella. Leo no lo sabía, pero esa frase se convirtió en su refugio mental, su punto de retorno, su código de supervivencia. Días después, el enfrentamiento final entre Silas y Leo ocurrió en el viejo estudio de arte del joven. El lugar donde siempre había sentido inseguridad, Silas lo eligió con precisión quirúrgica. El discurso comenzó suave, empático, hipnótico. Silas lo envolvió con halagos, con frases diseñadas para romperlo, y cuando creyó tenerlo listo, pronunció la palabra clave que debía borrar su voluntad. Pero algo falló. En los ojos de Leo apareció un destello, una chispa de resistencia. El anclaje de Elara había funcionado. La despersonalización se detuvo. Por un instante, Leo recordó quién era. Silas lo notó, y su sonrisa desapareció. La perfección del experimento se había roto. Elara había intervenido, y ahora debía pagar el precio. Furioso, Silas trazó un contraataque inmediato. El marco de víctima invertido. Una técnica para manipular el contexto social y voltear la narrativa. Plantó una pista falsa. Un correo anónimo a la policía con frases sacadas directamente de los manuscritos del abuelo. Todo apuntaba a una sola conclusión. Elara Mendoza era la mente detrás del suicidio de Julian Voss, y mientras Leo dormía, a salvo por primera vez en semanas, Elara escuchó el golpe en la puerta. 3 toques firmes. La policía. Ya no era la investigadora, era la sospechosa. Elara respiró hondo. Tenía a la policía frente a ella, y solo una oportunidad para sobrevivir. Silas había tendido la trampa perfecta, pero Elara conocía algo que él ignoraba: el poder del velo de la sinceridad controlada. Una técnica de manipulación táctica, basada en la mezcla exacta entre verdad emocional y mentira funcional. No negó nada. Les habló del diario. Sí, pero lo presentó como la obsesión enfermiza de una nieta traumatizada, una ilusión, una fijación psicológica. Mostró la prueba que Silas había fabricado, fingiendo haberla encontrado por casualidad. Sembró la duda en la mente de los investigadores. ¿Y si todo era obra de un fanático que quería imitar los delirios de su abuelo? Su tono era sereno, su mirada vulnerable, y cuando una lágrima rodó por su mejilla, la sala entera la creyó. Pero esa lágrima no era de miedo, era el dolor de cruzar la línea. Elara había usado la oscuridad para salvarse, y lo había hecho bien. Cuando la policía se fue, Elara entendió que no podía esperar más. Debía enfrentarse directamente a Silas. Sabía que el punto débil de todo narcisista era su necesidad de validación, y el abuelo había dejado rastros sobre eso. En uno de los diarios, una nota al margen mencionaba un anclaje inconsciente instalado en Silas durante su infancia, una huella emocional que lo ataba al sentimiento de insuficiencia. Elara regresó a la antigua mansión del abuelo. Allí, entre polvo y recuerdos, encontró una vieja acuarela infantil, firmada por Silas. Una pintura sin valor aparente, pero con un detalle: un pigmento rojo, casi invisible, usado para corregir un error en la figura. El mismo tono que el abuelo usaba para representar la humillación. Su marca psicológica, su código de control. Siguiendo esa pista, Elara descubrió que Silas
Preparaba una exposición en la galería El Espejo de Narciso. Y supo que ahí sería el final. Esta vez no huiría. Esta vez atacaría. La noche de la exposición, la galería estaba llena. Luces frías, rostros vacíos, y al centro, Silas, el dueño del espectáculo. El Ara entró sin miedo. Había pasado días preparando su estrategia. Llevaba consigo una grabadora oculta. Y una sola frase capaz de destruir a su enemigo. Silas la vio acercarse. Sonrió, como si hubiera estado esperándola. Y comenzó su monólogo. Habló de legado, de poder, de la sangre Kane, de cómo solo él merecía heredar la obra del abuelo. El Ara escuchó, paciente. Cada palabra era un hilo en la red de su ego. Y cuando la pausa llegó, cuando Silas cayó, satisfecho de sí mismo, el Ara disparó la frase final. Estás usando un borrador, Silas. El abuelo nunca te permitió ser el artista. Silencio. Un silencio absoluto. El golpe fue inmediato. La máscara de Silas se quebró. Su rostro se torció entre furia y vergüenza, y entonces habló. Habló sin detenerse. Describió los métodos, los experimentos, los anclajes, contó todo. Cada crimen, cada manipulación. No para confesar, sino para justificar su genialidad. La grabadora lo capturó todo, y el Ara sonrió en silencio. Había ganado el duelo psicológico, pero aún quedaba una jugada. No podía entregar la grabación completa a la policía. El diario debía permanecer oculto. Así que editó el audio, eliminó toda referencia a la PNL, al anclaje, a los métodos del abuelo. Solo dejó la confesión. Y la publicó, anónimamente, en un canal de YouTube bajo el título La confesión del heredero del Dr. Kane. El escándalo fue inmediato, Silas fue arrestado, el Ara exonerada, y el diario volvió a la oscuridad, o eso parecía. Esa noche, en el silencio de su ático, el Ara colocó el diario sobre la mesa, pasó la mano sobre su tapa de cuero y por primera vez sintió algo nuevo. No miedo, no culpa, sino placer. Había manipulado a Silas, a la policía y al mundo entero, con una precisión digna de su abuelo. El Ara sonrió, cerró el diario y susurró: el conocimiento es poder, y ahora el poder es mío.